Hay un juego donde puedes tomar una foto, ponerla en el mundo y esa foto se convierte en realidad. Puedes crear puentes, escaleras, plataformas, solo usando imágenes. Cuando lo ves por primera vez, tu cerebro simplemente dice, esto no debería funcionar. Pero lo más interesante de todo es que esto no es magia. Este juego funciona gracias a uno de los trucos técnicos más inteligentes que he visto en un puzzle game. Después de terminar Viewfinder me di cuenta de algo. Detrás de esta idea aparentemente simple hay un montón de cosas pasando que probablemente no notaste. Oiga, tanta tecnología que tienen y tal, pero siguen utilizando sillas de plástico Rimax. Es porque esas sillas son buenas, están hechas para durar. Pero antes de explicar el truco, hay algo que quiero decir. Este juego es demasiado bonito. No bonito en plan hiperrealista, bonito de una forma muy minimalista. Todo es limpio, colorido, tranquilo. Explorar el mundo se siente casi como caminar dentro de una galería de arte interactiva. Cada escenario se siente diferente. Algunos son ordenados, otros caóticos, otros simplemente creativos. Hace que todo el juego se sienta muy vivo. Niveles de oxígeno. ¿Qué pasa si me tiro un pedo? ¿Baja o sube? El verdadero momento donde el juego te engancha es cuando descubres la mecánica, porque aquí las fotos no son decoración, las fotos son herramientas. Puedes agarrar una imagen, colocarla frente a ti y el juego la convierte en parte del mundo. Y en ese momento tu cerebro hace esto. Porque de repente entiendes algo, este juego no trata de explorar, ni de saltar, ni de resolver puzzles tradicionales. Este juego trata de romper la realidad con fotografías. Tomamos fotos y nos devolvemos en el tiempo, es como Life is Strange, pero gratis. Ahora sí, vamos a la pregunta importante. ¿Cómo demonios funciona esto? Porque cuando tomas una foto en un juego normal, solo se guarda la imagen, pero aquí pasa algo diferente. Cuando tomas una foto, el juego también guarda información invisible. Por ejemplo, dónde estabas parado, hacia dónde miraba la cámara, el ángulo de la perspectiva y la profundidad del espacio. En otras palabras, la foto no es solo una imagen, es como un mapa de cómo se veía el mundo desde ese punto exacto. Esto se llama proyección de cámara. Ahora viene el truco más loco. Cuando colocas la foto en el mundo, el juego toma esa información de la cámara y proyecta la imagen hacia adelante en el espacio 3D, como si usaras un proyector gigante. Todo lo que aparece en la imagen se extiende hacia adelante en el mundo y así una imagen plana se convierte en un objeto tridimensional. Por eso puedes crear puentes, plataformas, escaleras, caminos completos, solo usando fotos. El conocimiento es una carga dolorosa, con razón yo también, sin preocupaciones, parchao. Pero aquí viene el secreto. El juego no reconstruye realmente todo el mundo de la foto. Eso sería demasiado pesado para la computadora. Lo que hace es algo mucho más inteligente. Solo crea las superficies mínimas necesarias para que el puzzle funcione. Tu cerebro cree que hay profundidad, pero muchas veces solo es una superficie plana con colisión. Aquí entra algo muy interesante. Nuestro cerebro es increíble rellenando información que falta. Si algo parece tener sentido, automáticamente lo aceptamos. Y por eso, este truco funciona tan bien. Oiga, nos podemos sentar mucho en este juego. Es como la mecánica principal, ¿no? Aparte de las fotos. Está sentarse y poner fotos. Por ahora, sentarse es la que más he utilizado. Gracias a esta mecánica, los puzzles del juego son de lo mejor. No son fáciles, pero tampoco son de esos puzzles donde necesitas abrir un tutorial después de 5 minutos. La mayoría son muy intuitivos. Es el tipo de puzzle donde miras el escenario, piensas un momento y entiendes lo que el juego quiere que hagas. Cuando finalmente funciona, es increíblemente satisfactorio. Aunque, bueno, no siempre. Hubo un puzzle en particular que sí me rompió un poco la cabeza, uno donde tienes que seguir un camino exacto por unos pilares y la solución no era tan evidente. Me quedé ahí un buen rato pensando. Pero fuera de ese momento el juego mantiene un equilibrio muy bueno entre desafío e intuición. ¿Cómo nos mecemos? Creo que mal juego, poco realista, no me puedo mecer en la hamaca. ¿Para qué ponen una hamaca si no van a poner la animación de mecerse? Estoy muy decepcionado, la verdad.
Algo que me gustó mucho de este juego que a veces pasa desapercibido es el hecho de que el mundo que exploras no es solo un conjunto de niveles. Cada escenario representa la mente de un científico diferente, porque dentro de la historia estás explorando simulaciones creadas por personas que tenían libertad total para construir lo que quisieran. Cada uno lo hizo a su manera. Algunos crearon espacios muy ordenados, otros lugares más creativos, otros simplemente mundos extraños. Es como si cada nivel fuera una ventana a cómo esa persona veía la realidad. Eso hace que cada escenario se sienta distinto. No es solo un puzzle tras otro, es como caminar por diferentes formas de pensar. Ese pequeño detalle hace que el juego se sienta mucho más vivo. Todos los que vienen aquí hacían parte de la facultad de artes, o por qué putas son tan así. Así, o sea, no lo voy a decir así. Bueno, este está bien, le gusta la música. Pinkfish, buena banda. Lo más impresionante de todo esto es que un estudio independiente pequeño fue quien hizo este juego, explicando así algo curioso de la industria. Muchas de las ideas más innovadoras vienen de estudios pequeños, porque no tienen miedo de experimentar. Aunque el juego es un poco corto, lo que lograron hacer es increíble. Además está muy bien optimizado. No tuve bajones de rendimiento, no tuve tirones, todo funciona perfecto. Lo más loco de todo es que este tipo de experiencia se puede conseguir gratis en Epic Games Store. Viewfinder funciona porque combina tres cosas muy bien: una idea creativa, un truco técnico brillante y puzzles que aprovechan esa idea al máximo. Tal vez no explota la mecánica todo lo que podría, pero lo que hace, lo hace muy bien. Si algún día vemos una segunda parte, esta idea podría volverse algo todavía más increíble. Pero una cosa segura, después de entender cómo funciona, es difícil no apreciar lo inteligente que es el proceso, porque a veces una simple foto puede transportarte más allá del recuerdo. Si te gustó el video, suscríbete. Subo video los viernes, o si quieres pásate por Twitch. Estoy jugando todos los juegos de los que hablo aquí. Recuerden dormir bien, hidratarse y lavarse bien el hoppo. Ok. Listo. En una sola sentada y a la primera me he pasado Viewfinder. Muy fácil. Muy fácil.